España es un país curioso. En España se habla mucho de historia, pero se habla muy mal de historia. Y yo a veces me pregunto si no será mejor que los españoles no conozcamos absolutamente nada de nuestra historia si el precio a pagar por ese conocimiento es conocer la historia así de mal. Uno de los aspectos en los que se suele hacer menos hincapié es el impacto que tuvo la Revolución Francesa en la política y en la historia de España. A largo plazo, la Revolución Francesa acabaría llevando a la destrucción del antiguo régimen y a la imposición, podríamos decir, de la democracia liberal. Más a corto plazo, la incapacidad de algunos ministros como el marqués de Floridablanca o el conde de Aranda, ministros del gobierno de Carlos IV, e incapacidad para lidiar con las tensiones surgidas en la Revolución Francesa acabarían llevando a la destitución de estos ministros y al nombramiento del preferido del rey, un tal Manuel Godoy, surgido de la nada, es decir, de Cáceres. Manuel Godoy acabaría siendo el principal prohombre del país, prácticamente un dictador, aunque nunca se diera a sí mismo ese término, ni nadie le llamara así, pero sin embargo sí que fue, y esto es curioso, el primer militar o el primer político que en la historia de España se dio a sí mismo el título de generalísimo de todos los ejércitos. También se le conocería como príncipe de la paz. Y es en la corte de Manuel Godoy, en las covachuelas de su gobierno, donde encontramos al personaje principal de esta historia. Francisco Tadeo Calomarde, al igual que Godoy, había surgido de la nada, en este caso de la nada de Aragón, concretamente de Teruel. En 1808, las polémicas y la cierta incapacidad de Manuel Godoy, así como las derrotas militares muy importantes, como la batalla de Trafalgar en 1805, acabarían llevando a que Godoy perdiera el poder en el motín de Aranjuez. Un motín coordinado por el futuro Fernando VII, del que hablaremos más adelante. Pocos meses después del motín de Aranjuez llegaría la invasión francesa de los ejércitos napoleónicos, el comienzo de la Guerra de Independencia. Al igual que todos los funcionarios políticos prohombres del Estado, Francisco Tadeo Calomarde se refugiaría en Cádiz, al comienzo de la Guerra de la Independencia. En Cádiz intentaría arrimar el hombro con la causa liberal, que en esos momentos pretendía construir una constitución de signo democrático, un empeño que a la larga acabaría desembocando en la famosa Constitución de 1812, la famosa PEPA. Los liberales, sin embargo, despreciaron absolutamente a Calomarde. Y según Sergio del Molino, autor del libro Calomarde, en el que me estoy basando para hacer este vídeo, eran dos los motivos principales por los que estos liberales despreciaban a Calomarde. El motivo superficial, la excusa hipócrita que podría argumentarse es que asociaban a Calomarde con Godoy y por tanto con Carlos IV y por tanto con el absolutismo. Sin embargo, y aquí viene el segundo motivo por el que despreciaban a Calomarde, tiene que ver con su origen, y es en realidad el mismo motivo por el que despreciaban a Godoy. Porque en realidad todos estos reformistas, liberales, refugiados en Cádiz, tenían relaciones políticas y de otro tipo con el antiguo régimen. El verdadero motivo por el que no querían ni a Godoy ni a Calomarde era por su origen plebeyo. Calomarde, sintiéndose despreciado, herido, podría decirse, se refugió entonces en las alas de la causa absolutista. En 1814 terminaron las guerras napoleónicas y Fernando VII volvió a España. En ese momento Fernando VII era un rey muy deseado por el pueblo. De hecho, se le conocía en ese momento como Fernando el Deseado. Pocos años después acabaría convirtiéndose en Fernando VII el Rey Felón, lo cual nos da una idea aproximada de los grandes éxitos que tuvo su gobierno. Al comienzo del reinado de Fernando VII, en 1814, Calomarde se encontraba en una posición de poder. Tal y como señala Sergio del Molino en su libro Calomarde, Calomarde se encontraba negociando
el matrimonio del rey Fernando VII con una de las infantas de Portugal, y de hecho presionando a un gran nivel, digamos, político y diplomático a Portugal para que se realizara ese enlace si Portugal no quería una nueva guerra con España. Sin embargo, el peculiar, por decirlo de algún modo, sistema de gobierno que tenía Fernando VII, que consistía básicamente en una camarilla de amigotes, covachuelistas, oportunistas y contrabandistas de toda índole, hizo que Calomarde tuviera que refugiarse durante los 6 años que duró el primer periodo del reinado de Fernando VII, el sexenio absolutista. Se refugió esperando la oportunidad de alcanzar definitivamente el poder. Esta oportunidad llegó con el advenimiento del trienio liberal, la revuelta comandada por el general asturiano Riego, que acabó obligando a Fernando VII a firmar una constitución, digamos, de signo democrático. Calomarde aprovechó esta circunstancia para convertirse en el principal hombre de confianza de Fernando VII. Comandó una regencia paralela al verdadero gobierno del Estado y negoció con Francia los términos que acabarían llevando a una nueva invasión de España por parte de Francia en la invasión de los conocidos 100.000 hijos de San Luis, uno de los episodios más pérfidos de la historia de España, porque simplemente pensar que apenas 15 años antes el pueblo español se había batido en lucha feroz contra el invasor francés y que apenas 6, 9 o 10 años después del final de la Guerra de Independencia, Fernando VII recurría a las potencias absolutistas de Europa para que éstas volvieran a invadir España, es simplemente un signo de la catadura moral de estos sujetos, de Fernando VII y de Francisco Tadeo Calomarde. Sin embargo, este comportamiento no era nada nuevo en Fernando VII. No hay más que recordar que mientras en España en 1808 estallaba la Guerra de Independencia, el famoso 2 de mayo de Madrid, era Fernando VII el que en realidad estaba entregando el poder real a Napoleón en el famoso Tratado de Bayona. Es decir, que la misma jugada que hizo en 1812 la volvió a repetir en 1823. Solo que en este caso la invasión de los 100.000 hijos de San Luis no acabó en una nueva guerra. Acabó con los pies de el general Riego bailando varias pulgadas por encima del cadalso. Después del nuevo advenimiento de Fernando VII, Francisco Tadeo Calomarde se convirtió en uno de los hombres más poderosos de España, en el ministro de Gracia y Justicia. En los aproximadamente 8 años que duró su estancia en este ministerio, se convirtió en el villano por excelencia de la causa liberal. Dirigió una represión feroz, comandando, por ejemplo, las operaciones para que acabaron con el fusilamiento de Torrijos o con el ahorcamiento de Mariana Pineda, y además manejándose en aguas, podríamos decir, muy interesantes. Calomarde es también el principal impulsor de las sociedades secretas que existieron en esa época en España. Como señala Sergio del Molino, las sociedades secretas por su propia naturaleza son muy difíciles de investigar porque son secretas. Sin embargo, sí que existen ciertos rastros documentales que prueban que Tadeo Calomarde fue uno de los principales impulsores de la causa apostólica, también conocida como causa de El Ángel Exterminador, una causa absolutista que pretendía, mediante técnicas paramilitares, acabar con la causa liberal. Por el otro lado, en la propia causa liberal también existían sociedades secretas como los numantinos, comandados por el mismísimo José de Espronceda, que en ese momento era un romántico exaltado que tenía 15 años. La incapacidad de Francisco Tadeo Calomarde para
nadar entre dos aguas, porque es cierto que mientras que él y el gobierno de Fernando VII eran totalmente contrarios al liberalismo, por supuesto, tampoco les gustaba demasiado el absolutismo absoluto, valga la redundancia, de la causa apostólica y de la causa del ángel de la sociedad secreta, del ángel exterminador. Como decía, es esta incapacidad de Calomarde para nadar entre dos aguas, aunque él, por supuesto, como todo gran conspirador maquiavélico, se creía muy capaz de hacerlo. Pero como digo, fue su incapacidad para nadar entre las aguas de las sociedades secretas liberales y de las aguas secretas del absolutismo lo que acabaría llevando a que el ángel exterminador, los apostólicos, acabaran convirtiéndose en el carlismo, en lo que conocemos como carlismo. Es decir, en cierta manera, en un sentido indirecto, Calomarde fue el culpable de que se desataran las guerras carlistas en España a la muerte de Fernando VII. Eso en un sentido indirecto, porque en un sentido directo, Calomarde fue uno de los que maniobró para volver a implantar la ley sálica en España. Este tema es un poco complejo, espero poder explicarlo bien. Una de las cuestiones nobiliarias más destacadas de la Casa de Borbón es su fervor hacia la ley sálica. Es una cuestión que atañe particularmente a la casa nobiliaria de la Casa Borbón. No estaba, por ejemplo, en la Casa de Austria. Sin embargo, uno de los principales motivos de disputa cuando la Casa de Borbón se hizo con el poder real en España después de la Guerra de Sucesión fue que la ley sálica, por motivos obvios, era mucho más problemática a la hora de asegurar la sucesión, principalmente porque reducía a los candidatos o las candidatas en este caso que podían aspirar al título real. Por decirlo en palabras llanas, se reducía al 50% la posibilidad de evitar una guerra cuando el rey falleciera. Este fue uno de los motivos por los que Carlos IV aprobó la pragmática sanción, una ley que venía a derogar la ley sálica. En realidad no la aprobó, la redactó y nunca llegó a aprobarse. Fernando VII convenció en un primer lugar a Francisco Tadeo Calomarde para que se aprobara esa pragmática sanción. Sin embargo, Tadeo Calomarde, cuando el rey estaba en su lecho de muerte, convenció al rey para que volviera a aprobar la ley sálica. Milagrosamente, el rey Fernando VII se recuperó durante unos pocos meses más, no mucho tiempo más, pero durante esos meses le dio tiempo a volver a aprobar la pragmática sanción. Es decir, veníamos de una situación en la que había ley sálica, luego pragmática sanción, luego ley sálica de nuevo y luego de nuevo pragmática sanción. Es decir, un sin Dios en el que no se sabía muy bien quién tenía realmente la legitimidad real para gobernar España, valga la redundancia. Francisco Tadeo Calomarde, como siempre, nadaba entre dos aguas. Y si bien fue uno de los principales apoyos de Fernando VII a la hora de aprobar esa pragmática sanción, también fue uno de los principales apoyos de la causa carlista a la hora de aprobar la ley sálica. Este fue uno de los motivos por los que recibió el famoso bofetón en la granja. Como señala Sergio del Molino, este hecho histórico a medias, porque no está comprobado que sucediera así, se dio en el lecho de muerte de Fernando VII, en el aparente lecho de muerte de Fernando VII. Francisco Tadeo Calomarde había conseguido que el rey firmara o renovara la ley sálica, quitando de este modo de la línea de sucesión a su hija Isabel, que acabaría convirtiéndose en la reina Isabel II, aunque en ese momento era su madre, la reina María Cristina, quien iba a tener o quien optaba a tener la regencia. Como he dicho, Calomarde fue uno de los impulsores de esta renovación de la ley sálica, lo que impulsó
a la infanta Carlota, tía de Isabel, acercarse a él en pleno consejo real celebrado en la granja y darle un tremendo y sonoro bofetón. Calomarde, quizás en el único momento de dignidad que tuvo en toda su vida política, miró con firmeza a la infanta y le dijo: «Señora, manos blancas no ofenden». Este evento, este bofetón, fue la confirmación definitiva de que Francisco Tadeo Calomarde había perdido completamente el apoyo real, en este caso el apoyo de María Cristina. De modo que antes incluso de que le apartaran del Ministerio de Gracia y Justicia, hizo sus maletas y marchó al exilio a Francia, donde en los 10 años que le quedaban de vida se dedicó a conspirar, siempre con a un gran nivel diplomático, llegó incluso a hablar con el Vaticano, se dedicó a conspirar a favor del carlismo. La primera guerra carlista acabó en 1840 con el abrazo de Vergara, y Francisco Talomarde acabaría muriendo 2 años después. Es uno de los personajes más viles, oscuros e incluso olvidados de la historia de España. Y a esto me refería quizás con que en España se habla mucho de historia y se habla muy mal. Porque podría hablarse, por ejemplo, de figuras como la de Tadeo Calomarde, no un militar excelente, no un político excepcional, sino un covachuelista, un trepa, un funcionario público que se las arregló para trepar, nunca mejor dicho, hasta las cumbres más altas del Estado y maniobrar siempre entre dos aguas, pero por supuesto siempre a favor de la corriente de su propio beneficio. Estoy seguro de que si los españoles conociéramos más acerca de nuestra propia historia, podríamos identificar fácilmente a Calomarde con ciertos especímenes que siguen rondando la política española. En la época de Calomarde, estos personajes conspiraban a medianoche y se deslizaban entre las habitaciones entre el frío y a la luz de las velas. En nuestra época, estos personajes operan a plena luz del día y se mandan WhatsApps, notificaciones, y utilizan a los medios para maniobrar en las covachuelas del Estado.